Es fascinante cómo funciona la tensión entre la teoría y la práctica. Imaginemos por un instante estar sentados en un auditorio gigantesco, Ajá. escuchando a la mente más brillante de la física cuántica explicar una teoría, absolutamente revolucionaria sobre la gravedad. O sea, es deslumbrante, los cálculos son perfectos, todo tiene un sentido impecable en la pizarra. Claro, en papel todo encaja perfecto. Exacto. Pero luego, esta persona sale del auditorio, camina por la calle, deja caer una manzana y la manzana, en lugar de estrellarse contra el suelo, pues se queda flotando en el aire, a la altura de sus ojos. Wow, eso sí que cambia las cosas. Totalmente. De repente, la teoría ya no es solo un concepto en un papel. La autoridad de las palabras de esa persona acaba de alterar la estructura misma de la realidad física. Y ese es el salto vertiginoso de lo conceptual a lo innegablemente concreto. Una cosa es asentir intelectualmente ante un discurso filosófico bien estructurado, por más brillante que sea, Sí. y otra muy distinta y a menudo aterradora es presenciar cómo ese concepto doblega las leyes de la naturaleza frente a tus propios ojos. Es el momento donde, digamos, la teoría demanda una respuesta visceral. Y ese choque, ese preciso choque entre lo que suena bien en teoría y lo que altera la realidad, es el núcleo de las fuentes que estamos analizando hoy en esta inmersión profunda. Vamos a desempacar esto, porque está increíble. Estoy de acuerdo, es un material riquísimo. Tenemos sobre la mesa un texto interesantísimo, basado en las notas teológicas de Adrián Cepeda sobre el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Y para situar la acción hay que entender el contexto inmediato. Que es vital aquí. Exacto. Jesús acaba de bajar de una montaña después de dictar el discurso más famoso de la historia antigua, el Sermón del Monte. Yo estaba asombrada leyendo esto. Y el peso de ese sermón, registrado en los capítulos previos, dejó a toda una multitud maravillada. Utilizó imágenes cotidianas, pero con implicaciones eternas. Claro, las puertas angostas, los árboles. Exactamente. Puertas angostas, árboles definidos por sus frutos, casas que resisten tormentas dependiendo de sus cimientos. Sin embargo, lo que verdaderamente perturbó a la audiencia fue que enseñaba con una autoridad intrínseca. O sea, no como los demás maestros. Para nada. Los líderes religiosos y eruditos de la época basaban su relevancia académica en citar constantemente a otros rabinos del pasado para validar sus puntos. Como poner notas al pie de página en todo lo que decían. Tal cual. Jesús, en cambio, hablaba desde sí mismo, emitía decretos. Al bajar de esa montaña, esa autoridad magistral expresada en palabras verbales, pues choca de frente con la brutal realidad de la miseria humana. Y creo que el objetivo de sumergirnos en este análisis no es simplemente repasar una lista de milagros antiguos como si fuera un catálogo de eventos sobrenaturales. No, para nada. Sería perderse lo más importante. Las fuentes nos muestran que aquí hay una declaración teológica profunda en movimiento. Mateo no está armando una antología aleatoria, está estructurando un argumento progresivo. Un argumento sobre quién tiene verdaderamente el control del universo. Exacto. ¿Y qué significa rendirse absolutamente a esa autoridad sin aportar ningún mérito propio? Y la narrativa responde intencionalmente a la pregunta de la identidad soberana. Fíjate que la primera demostración de esta soberanía no ocurre frente a reyes o sacerdotes. No, ocurre frente a la encarnación misma de la incapacidad humana. Apenas baja del monte, el texto presenta un encuentro con un hombre que padece lepra. Y para dimensionar lo que está pasando aquí, no podemos pensar en la lepra del siglo I simplemente como un diagnóstico médico severo. Claro, no es como ir al doctor hoy en día. Las fuentes detallan que era una condena absoluta. Abarcaba la vida social, económica y religiosa. Bajo los parámetros de las leyes levíticas, un leproso era la definición viviente de un impuro. Perder la salud significaba perderlo todo, ¿no? La familia, el trabajo, el acceso a cualquier forma de adoración comunitaria. La marginación estaba institucionalizada hasta niveles que hoy nos parecen, francamente, distópicos. Sí, qué locura. La normativa exigía que estas personas vivieran fuera de los campamentos o ciudades, vistiendo ropas rasgadas, y si alguien se aproximaba a ellos, tenían la obligación legal de gritar impuro, impuro, para advertir del peligro. Para no contagiar a otros, claro. Era en esencia una muerte sociológica antes de la muerte biológica. El leproso representaba a alguien que no tenía absolutamente nada que ofrecer a la sociedad y mucho menos a la divinidad.
Estaba en la ruina total. Y es ese nivel de miseria el que hace que la interacción sea tan impactante. Este hombre, que por ley no debería acercarse a nadie, rompe el protocolo, se postra en reconocimiento de autoridad y dice algo fascinante. Señor, si quieres puedes limpiarme. Exacto. No cuestiona la capacidad o el poder, simplemente apela a la voluntad del soberano diciendo, si quieres. Y la respuesta de Jesús desafía toda lógica de la época. Por completo. Extiende la mano y lo toca antes de sanarlo, diciendo, quiero, ya has quedado limpio. Es un momento increíble. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Y es una duda que me surgió. ¿Por qué Jesús decide tocarlo? Digo, si tiene tanta autoridad, podría haberlo sanado a 3 metros de distancia para evitar el riesgo social o la contaminación, ¿no? Esa es una pregunta clave. Y esa deducción da en el clavo de lo que este texto intenta comunicar a nivel doctrinal. El toque es una declaración teológica intencional. A ver, explícame eso. En el sistema de pureza ceremonial de la antigüedad, la dinámica siempre operaba en una sola dirección. Lo impuro contamina irremediablemente a lo puro. O sea, la impureza era sumamente contagiosa. Exacto. Al tocar a este hombre en su estado de enfermedad activa, la expectativa cultural era que el maestro absorbiera esa inmundicia y quedara descalificado religiosamente. Claro, que se volviera impuro él también. Pero la narrativa invierte esa ecuación milenaria. Su pureza suprema y su gracia no se contaminan. Ah, o sea que la pureza soberana resulta ser más contagiosa que la impureza humana. Inmensamente más. Su gracia invade, destruye y deshace la enfermedad del hombre. Al extender la mano hacia lo marginado y lo roto, demuestra que la gracia divina desciende de forma intencional. Hacia aquello que la religión humana descarta, ¿verdad? Sí, lo que descarta por considerarlo demasiado corrompido para ser salvado. Es una demostración de que el estado de miseria del hombre no lo deja fuera del alcance del rescate divino. Lo que emerge de este encuentro es una visión radical sobre el rescate humano. El leproso no ofreció promesas de mejora, no hizo un trato para limpiar su vida primero, solo trajo su ruina total. Ningún mérito, nada. Y recibió restauración simplemente porque el soberano emitió el decreto. Quiero. Y esa dinámica establece un pilar fundamental para comprender cómo opera la gracia. La verdadera restauración jamás proviene de que el ser humano logre reformarse a sí mismo para volverse aceptable. O sea, no es algo que uno se gane. Exactamente. La iniciativa y el poder residen enteramente en una autoridad divina que desciende y otorga una limpieza inmerecida. La gracia interviene con un poder absoluto precisamente en el punto donde la capacidad humana se ha declarado en quiebra total. ¡Wow! Acabamos de ver cómo esta autoridad restaura a alguien que la sociedad consideraba intocable. Pero la verdadera prueba de fuego para cualquier reclamo de autoridad en el siglo I no era solo la pureza religiosa. No, había otro poder en juego. Era el poder imperial, lo que nos lleva al choque geopolítico que ocurre en la siguiente escena de este capítulo. Pasamos de los márgenes de Israel al enemigo opresor externo, un centurión romano. Y el cambio de escenario es sumamente agresivo para los lectores originales. Hablamos de un gentil, un pagano, y un oficial militar de alto rango. De la misma maquinaria que los oprimía. De la misma maquinaria bélica que mantenía subyugado al pueblo judío. Desde la perspectiva nacionalista, este hombre encarnaba todo lo profano, lo hostil y lo pagano. El enemigo número 1. Ver a un representante del Imperio Romano acercarse a un maestro judío para interceder por un criado enfermo es en sí mismo un acto de disonancia social enorme. Un ciudadano romano conquistador no se rebajaba a pedir favores a un súbdito conquistado. Es casi un acto de traición social, de verdad. El centurión le explica que su criado está paralítico y sufriendo terriblemente, y cuando parece que el curso natural es que Jesús camine hacia la residencia militar, el oficial lo frena en seco. Sí, lo detiene por completo. Expresa sentirse indigno de que entre bajo su techo y lanza esa famosa declaración: una sola palabra tuya bastará. ¿Qué frase? El centurión fundamenta esta certeza en su propia experiencia profesional sobre la cadena de mando. Como militar con soldados a su cargo, sabe que si da la orden de ir, el soldado va. Entiende cómo funciona la autoridad. A mí me hace pensar en un gerente de nivel medio en una corporación inmensa. Este gerente tiene autoridad delegada sobre su pequeño equipo, pero un día se encuentra cara a cara con el dueño absoluto del conglomerado entero. Ajá, el gran jefe.
El gerente sabe perfectamente que el dueño no necesita bajar al sótano, remangarse y hacer microgestión en la línea de producción para que las cosas sucedan. Claro, no tiene que estar ahí físicamente. Solo necesita emitir el memorándum y toda la corporación se alinea de inmediato a esa voluntad. Esa analogía corporativa capta la esencia de lo que está sucediendo a nivel cósmico. Lo fascinante aquí es que el militar romano está articulando el núcleo de lo que implica confiar exclusivamente en la suficiencia de la palabra. Sin añadirle nada más. Exacto. Analicemos el contraste con la religiosidad de la época. El centurión no pide ninguna garantía visible. Nada de señales. No requiere que haya presencia física en la habitación del enfermo, no demanda un ritual elaborado de sanidad, no busca señales místicas en el cielo, ni necesita intermediarios que certifiquen el milagro. Su comprensión de quién es el que está hablando vuelve irrelevante la distancia física. Reconoce que la jurisdicción de Jesús sobre el mundo material y las enfermedades opera con la misma contundencia que la orden de un general sobre sus tropas. Es una fe impresionante. Su confianza reposa única y exclusivamente en el peso inquebrantable del decreto. Comprende que esta autoridad soberana no reconoce fronteras geográficas ni barreras invisibles y mucho menos está atada a los requisitos previos del mérito religioso. Y las fuentes destacan la reacción de Jesús ante esto. Se maravilla y se voltea hacia la multitud para señalar abiertamente que ni siquiera dentro del pueblo de Israel había encontrado una fe de ese calibre. ¡Auch! Lo cual es una declaración incendiaria, considerando que estaba hablando frente a personas que llevaban siglos estudiando minuciosamente las Escrituras. Sí, estaban esperando al Mesías y se les adelanta un romano. Esa confrontación es vital para el argumento que Mateo está tejiendo. La fe radical que se celebra aquí consiste en descansar plenamente en la autoridad de quien emite la promesa. Renunciando a exigir pruebas. Renunciando a la condición humana de exigir pruebas continuas. Mientras que el sistema religioso formal de la época exigía ceremonias precisas, pruebas de pureza moral y un sistema de intercambios para ganar el favor. Te doy esto para que me des aquello. Exacto. Esta confianza del centurión, en cambio, simplemente reconoce la soberanía de Cristo y descansa en su palabra hablada. Es la confianza incondicional en una autoridad que no requiere asistencia humana para cumplir lo que declara. ¡Wow! Hemos visto a esta autoridad someter la enfermedad incurable y cruzar las barreras del poder geopolítico, respondiendo a una confianza absoluta en su palabra. Pero hay un dominio más primitivo. ¿Sí lo hay? Uno que suele escapar por completo a la ilusión de control humano. Las fuerzas del mundo natural. Y esto nos lleva al tercer escenario de nuestro análisis. Nos subimos a una barca en el mar de Galilea. Aquí cambia todo el ambiente. Y ahora los protagonistas no son marginados ni extranjeros, sino el círculo íntimo, los propios discípulos. Tienen al maestro físicamente a bordo, durmiendo, y sin previo aviso, el entorno se desmorona, se desata una tormenta monstruosa. Y el detalle geográfico del mar de Galilea añade un peso enorme a esta escena. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Este cuerpo de agua se encuentra en una cuenca profunda rodeada de colinas y montañas, como los Altos del Golán. Ok. Esta topografía crea una especie de túnel de viento natural, donde el aire frío desciende bruscamente y choca con el aire cálido del lago. ¡Ah! Ya entiendo. Y eso genera tormentas o turbonadas de una violencia extrema y, sobre todo, repentina. Y el factor crucial aquí es que varios de los hombres en esa barca eran pescadores profesionales. Eran lobos de mar experimentados. Habían pasado toda su vida navegando esas aguas y conocían íntimamente sus peligros. Eso cambia la perspectiva. Porque si estos pescadores experimentados estaban convencidos de que la muerte era inminente, o sea, la tempestad debió haber superado cualquier cosa manejable. Totalmente fuera de su control. El pánico los domina por completo, despiertan a Jesús desesperados porque la barca se inunda. Y la respuesta de él siempre me ha parecido desconcertante a primera vista. ¿En qué sentido? Antes de calmar las olas o el viento, mira a estos hombres aterrorizados y los confronta. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y digo, desde una perspectiva puramente biológica, el pánico es la única respuesta lógica ante un huracán en un bote de madera que se hunde. Claro, el instinto de supervivencia. ¿No es un poco duro que les reclame por tener miedo en una situación de vida o muerte? Parece ignorar la realidad de lo que estaba pasando. Si evaluamos la escena únicamente desde la óptica del peligro físico,
Ese cuestionamiento resulta chocante, ¿es verdad? Desde ese ángulo puramente terrenal, la confrontación parecería insensible. Sí, casi cruel. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la progresión de la autoridad que venimos desempacando, la naturaleza del reclamo cobra un sentido distinto. No se trata de minimizar el nivel de la amenaza meteorológica. El viento era real, el agua estaba ahí. El agua entrando en la barca era muy real, pero la pregunta expone una falla estructural profunda en el entendimiento de los discípulos. Saca a la luz la fragilidad de la mente humana, que sufre de amnesia inmediata respecto a quién gobierna verdaderamente cuando el caos se vuelve palpable. Permiten que el volumen de la tormenta ahogue por completo el conocimiento de la identidad del que viaja con ellos. Esa es la clave. Retrocedamos a lo que estos mismos hombres acababan de presenciar horas antes. Vieron cómo la estructura celular de un leproso se restauraba instantáneamente con un toque. ¿Sí? ¿Lo vimos? Fueron testigos de cómo una simple orden sanaba a un paralítico a kilómetros de distancia. Tenían evidencia abrumadora de un dominio sin precedentes sobre la creación y la enfermedad. ¿Y aún así se les olvidó? Sin embargo, al enfrentar el furor incontrolable de la naturaleza, ese conocimiento se evaporó. La pregunta ¿por qué tienen miedo? Es un recordatorio contundente de soberanía. ¿De quién está el mando? Si aquel que sostiene la existencia misma mediante su poder está dentro de esta embarcación, ninguna fuerza creada, por caótica que parezca, tiene la autoridad final para destruir sus propósitos. Después de confrontar esa falta de perspectiva, las fuentes describen que Jesús se levanta y emite un decreto directo, reprendiendo al viento y a las aguas, y el resultado desafía toda la física atmosférica. Se produce una calma absoluta y repentina. Inmediata. Lo fascinante es la reacción posterior de los discípulos. No organizan una celebración de alivio porque, pues no se van a ahogar, sino que experimentan un temor reverencial aún mayor que el que le tenían a la tormenta. Se preguntan entre sí, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Y la formulación de esa pregunta marca el verdadero clímax de toda la narrativa del capítulo 8. La quietud del lago es simplemente el efecto secundario de la revelación principal. La demostración irrefutable de su identidad. Exacto. La misma autoridad suprema que destruyó la pureza de la lepra y que ejerció dominio a distancia sin restricciones, ahora se revela como la fuerza que subyuga a los elementos más indomables de la creación. Es todo parte del mismo argumento. La enseñanza subyacente es que la paz verdadera para el ser humano no se encuentra en la ausencia temporal de tormentas en su vida, ni en lograr manipular las circunstancias para evitar el dolor, sino en el reconocimiento inquebrantable de la identidad de aquel que gobierna soberanamente sobre el caos. Así es. Al observar el panorama completo de estas fuentes, la verdad, la genialidad literaria y teológica de Mateo es innegable. Nos llevan un viaje donde la autoridad divina interactúa con las vulnerabilidades más profundas del ser humano. Vimos 3 idiomas diferentes aquí. Exacto. Vimos el rechazo social absoluto, el idioma del rechazo, donde la marginación y la inmundicia se topan con una gracia soberana, que no duda en invadir el sufrimiento para restaurar sin exigir condiciones previas. Un rescate total. Luego nos llevó a través del choque con el poder terrenal, el idioma de la fe incondicional, encarnado en un centurión que, desde fuera de todas las estructuras religiosas aceptadas, nos demostró lo que significa descansar de manera exclusiva en la suficiencia del decreto divino. Esa fe que no requiere señales de confirmación ni demanda microgestión, que confía en el carácter del que emite la orden. Y finalmente, el idioma del caos, el enfrentamiento directo con lo impredecible de la naturaleza. Un recordatorio brutal para aquellos que caminan de cerca con él, de que sin importar la magnitud del colapso del entorno, el control supremo permanece inalterable en manos del Creador. Y creo que la relevancia de estos principios choca frontalmente con nuestra mentalidad contemporánea. Vivimos en una era profundamente obsesionada con las métricas, la prevención de riesgos y la recolección de garantías tangibles. Es verdad. Planificamos y estructuramos nuestra existencia, intentando acumular suficiente control sobre nuestro entorno para, sentirnos seguros.
Pero el control humano en última instancia es una ilusión sumamente frágil. Cuando irrumpen esas crisis repentinas que desafían cualquier manual o surgen realidades que la medicina y el dinero no pueden resolver, el instinto básico es fijar la vista en la magnitud de las olas. En el tamaño del problema. El desafío constante que plantea este texto es redirigir el enfoque en tiempos de inestabilidad masiva. No se trata de medir la altura del agua que entra en la barca, sino de recordar el peso y la inmutabilidad de la autoridad de quien decreta los vientos. Y una autoridad que no tiene fecha de vencimiento. Exacto. Y todo esto nos lleva de vuelta a ese contraste inicial entre la teoría y la realidad palpable con el que empezamos. Aquellas enseñanzas deslumbrantes en la montaña no eran una colección de buenos consejos morales para alcanzar la mejor versión de uno mismo. No eran solo ideas bonitas en una pizarra. Eran las declaraciones de quien sostiene el entramado de la existencia. Y eso me deja con una idea final para que quienes nos escuchan sigan reflexionando largo y tendido. A ver, dinos. Si la autoridad absoluta del universo, una autoridad que limpia lo marginado, ignora las barreras de la distancia y somete a los elementos del mundo natural, interviene de forma tan radical en respuesta al simple reconocimiento de nuestra propia insuficiencia y la confianza en su palabra, Ajá. ¿qué nos dice eso sobre nuestra inútil y agotadora obsesión por intentar acumular méritos o tratar de controlar cada variable de nuestra existencia en lugar de simplemente rendirnos pacíficamente ante el poder absoluto e inmerecido de su gracia? Qué tremenda pregunta para llevarse hoy. Totalmente. Un verdadero análisis a fondo.